Dios bendiga a todos. Vamos a ver algo importante en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 14 en adelante. Dice así el Señor: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí o de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra, de estudiar, de meditar en ella y por sobre todo de crecer en su conocimiento y aplicación a nuestras vidas. Señor, la verdad es que necesitamos que nos ayudes con nuestra poca fe. Necesitamos seguir creciendo, seguir desarrollando esa fe hasta llegar a la estatura del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y quiero hablarles de algo importante, y es la importancia de movernos en un nivel de fe superior, un nivel de fe sólido y firme. La fe es el punto para entrar al mundo de lo sobrenatural, es el contacto para entrar y para poder entender a Dios en la dimensión que a Él se le debe entender. La misma palabra nos enseña que Dios es espíritu, y usted no puede entrar a ese mundo espiritual, usted no puede tener, digamos, acceso y moverse en ese mundo espiritual si usted no está afianzado en la fe. En estos días le compartíamos la palabra de Dios con mi esposa a una persona, y cuando nos volvimos a encontrar después de que ella se le platicó la palabra y se le habló de lo que Dios quiere y los planes que tiene para nuestras vidas, y le hablamos del plan de salvación, ella unos días después nos volvimos a encontrar y nos compartió algo supremamente importante. Dijo: yo puedo concluir, decía, que para aceptar y para creer todo lo que ustedes me han enseñado, me han hablado, y para creer las verdades de la palabra de Dios, eso está basado sobre la fe. O sea, yo veo, decía ella, que si no hay fe es muy difícil creer y aceptarlo. Y yo le decía: es así, es el punto de entrada, es el medio para poder entrar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta persona, yo lo entendía también, ella recibía esto, era por revelación de Dios. El Espíritu Santo ponía y tenía que creer. Era fundamental y trascendental que esta persona creyese. Entonces es vital esto, que sin fe es imposible tener acceso a la vida espiritual. Es imposible tener acceso a la vida sobrenatural, al reino de los cielos, a la vida donde el Dios Todopoderoso se mueve y habita. De los aspectos divinos con los que más se enfrenta el todo cristiano desde que se acerca a Dios es la fe. Es de las cosas más difíciles de desarrollar. La misma palabra dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también habla de que la fe debe desarrollarse. Debemos aceptar y adquirir y recibir todo lo que viene de Dios por medio de la fe. Y eso es algo que no es fácil manejar, no es fácil recibir en nuestras vidas. La fe es el fundamento de la salvación y es el pavimento por donde tenemos que transitar todo el tiempo hasta nuestra partida con el Señor. Sin fe es imposible. Es por la fe que usted y yo nos sostenemos, subsistimos, andamos y vivimos en el Señor. La fe es el terreno propicio para que la gloria de Dios se manifieste. Y por eso, ante una circunstancia difícil, Dios espera que nuestra respuesta sea una respuesta de fe, y así Él poder manifestarse con toda su gloria. Si usted no ve
a Dios en la dimensión que tiene que verlo, y esto es por fe, entonces va a ser muy difícil tener acceso a Dios. Y entienda esto, es ver a Dios en la dimensión que tiene que verlo. Pero un momentico, con mis ojos naturales no lo puedo ver, pero usted tiene que percibirlo, tiene que creerlo en su corazón que Dios es real, que Dios es único, que Dios es maravilloso. Entonces, dentro de esa condición es la única forma de tener acceso a un Dios sobrenatural, a un Dios todopoderoso, un Dios que lo ha vencido y lo ha cambiado todo. Y creo que es aquí donde nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Es vital que usted lea la palabra, porque la misma palabra nos enseña que la fe, ¿de dónde saco? ¿Cómo la desarrollo? ¿Cómo permito que la fe se mueva dentro de mí? ¿Crees que ahí tome el control de mi vida? Sí es tan fundamental y tan trascendental. La misma palabra nos lo enseña. La palabra dice que la fe viene por el oír y no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Así que es por la fe donde usted tiene que acercarse a Dios, escuchar a Dios, oír a Dios, meditar en el Señor, creerle a Dios y por sobre todo conocerle. Ahora, es difícil conocerle, es difícil algo a una persona que yo no puedo ver, pero Abraham y Moisés tuvieron una experiencia que usted y yo tenemos que aprender a tenerla. Abraham dice la palabra que caminó y Moisés como viendo a lo invisible. Caminó. La palabra de Dios también se refiere a Enoc, que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y así cuando uno mira los grandes próceres de la fe, los grandes hombres de Dios en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a encontrar que fueron hombres que conocieron a Dios, que amaron a Dios, que entendieron a Dios a pesar de no verle. Algunos hemos tenido la experiencia de ver a Dios, de oír su voz, pero hay otros que no. Y no quiere decir eso que uno es más espiritual que el otro o que uno está más cerca de Dios que el otro. No, sencillamente Dios se le manifiesta a uno o a otra persona en diferentes maneras. Dios dice la palabra que habla a través de sueño, de visión y de revelación. Y la revelación viene por la palabra, cuando Dios se muestra a través de la palabra, cuando Dios trae una palabra específica para cada situación de la vida. Entonces usted tiene que aprender a moverse en esa dimensión. Otros lo hacen por sueño, otros lo hacen por revelación, como si estuvieran viendo una película, un video, u otros tienen un encuentro personal con Dios donde Dios se les manifiesta. Entonces, todas estas son formas que Dios usa. No quiere decir que una es superior a la otra ni nada. No, Dios lo hace. Ahora, y habrá gente que no. Y en cada nivel usted necesita tener una porción de fe. Y usted necesita, cuando usted empiece a desarrollar esa fe, usted no quiere parar. Usted quiere tener más y más y más. ¿Por qué? Porque usted la va a necesitar. Porque es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no nos podemos acercar a Dios. Usted tiene que aprender a entender que la fe es el fundamento, es el combustible que mueve el vehículo que nos lleva a la misma presencia de Dios. Sin fe no hay nada, no hay nada, todo está fundamentado por fe. Como me lo decía esta persona, entonces yo puedo concluir, una persona muy estudiosa, muy dada a la lectura y todo, me decía, yo puedo concluir cuando leo la palabra de Dios que todo gira en torno a la fe. Y decía, esta persona dijo, si no es por la fe, no podemos alcanzar nada. Y es totalmente real. Es cierto, yo me gozaba cuando la oía decir esto. ¿Por qué? Porque yo decía, Dios le está hablando, Dios le está mostrando el camino. Así que usted tiene que estar atento a todo lo que Dios necesita mostrarnos y hablarnos, porque no hay otra forma. La fe es una condición espiritual que afecta el carácter del cristiano, pero que lo conecta con el mundo de Dios, con el mundo sobrenatural, con el mundo del reino de los cielos, en el que se mueve Dios, en el que habita Dios. Así que no todos tienen acceso allí si no es por la fe. No hay otra forma de acercarnos a Dios, no hay otra forma de llegarnos a Dios si no es por la fe. Y la fe, ¿dónde la consigo? ¿Cómo hago que se fortalezca y todo? Dice que viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha voz de Dios, cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando la palabra tiene el control y el dominio de su vida, entonces es ahí donde la fe empieza a germinar y a hacer todo lo que tiene que hacer. No hay otra forma. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil alcanzar ese nivel de fe? ¿Por qué nos cuesta? Y eso es lo que vamos a ver ahora
en el desarrollo de esto. ¿Por qué? Entonces, si sabemos que la fe es el vehículo, que la fe es el combustible, que me mueve, que me acerca a Dios y todo, entonces, ¿por qué no me sobra? ¿Por qué no la tengo por montones? ¿Y por qué no basta con decirla yo la quiero? Usted tiene que buscarla, perseguirla, conocerla, desarrollarla para que toda la gloria de Dios se desate sobre su vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué si es tan importante y necesaria, por qué es tan difícil conseguirla? Y es sencilla la respuesta, porque yo estoy en un mundo imperfecto, en un mundo natural, un mundo limitado y por sobre todo un mundo finito. Y la fe batalla contra nuestros sentidos, batalla contra las circunstancias y contra las limitaciones que tenemos. Creemos que es así de sencillo, por eso es tan importante y vital perseverar en la palabra, aprender a confiar en Dios. Y usted no puede confiar en alguien que no conoce, o sea que usted tiene que conocer a Dios. ¿Cómo lo conozco? Por medio de la palabra, por medio de la palabra. El mismo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que come de este pan nunca más tendrá hambre. Yo soy la fuente del agua inagotable, el que bebe esta agua nunca más tendrá sed. Cuando usted aprende a conocer a Dios, cuando usted tiene un encuentro íntimo y personal con Dios y sabe que es por la palabra, sabe que es por la manera de acercarme y conocer a Dios es por la palabra, usted vive metido ahí. Usted vive llenándose de la palabra y nunca va a terminar. Entonces todo está ahí. A veces uno ve en iglesias donde viene un predicador de algún lugar y algo, y él en fe y con el deseo de bendecir, impone las manos y ora por las personas. La Biblia dice que esto está bien, pero usted no puede creer que su fe va a crecer porque alguien lo toque. No, de ninguna manera. La única forma de que usted crezca en la fe es por medio de la palabra, es por medio del estudio de la palabra, es por medio de la meditación de la palabra. No hay otro camino, no hay otra forma, no lo hay. Así que no busque, que corra allí porque allí el pastor ora y la gente... No, eso no va a pasar. La fe viene por el oír, por el escuchar, por el meditar, el reflexionar la palabra de Dios. No hay otra manera. Es el camino que Dios ha instituido para que nuestra fe se fortalezca. Entonces, qué importante entender esto. En el versículo 16 y 17 de este mismo capítulo encontramos lo siguiente. Dice así el Señor: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y el 19 y 20 dice así: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Entonces, qué importante. El único acceso a lo sobrenatural de Dios es por medio de la fe. La fe es como un músculo que se debe desarrollar de una manera regular a través de la práctica, de ejercicios y de rutinas. La fe se desarrolla por medio del estudio de la palabra, por medio de la adoración, por medio de la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de la fe es Dios, y el medio o el vehículo para que esa fe llegue a usted es a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, de la meditación, de la búsqueda de Dios. Ahora, cuando yo leo la palabra de Dios, ¿con qué me encuentro? Con una forma de vida. Cuando yo empiezo a practicar ese estilo de vida, esa forma de vida, es que mi vida cambia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es esa justicia? Es el estilo de vida. ¿De acuerdo a qué? Al reino de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted lo que conoce son los principios del reino de Dios. Y cuando usted empieza a practicar esos principios del reino de Dios, usted se vuelve un ciudadano del reino de Dios. Y cuando usted es un ciudadano del reino de Dios, usted tiene derecho, óigame bien, derechos adquiridos o dados a través del reino. Entonces, su vida empieza a cambiar. Y usted empieza a moverse, a conseguir. Los discípulos preguntan: bueno, nosotros oramos. Vieron que Jesús ora por el muchacho que está enfermo y
El muchacho responde ante tal situación y es sano. Ellos preguntan, ¿y por qué nosotros también oramos y no pasó lo mismo? Nosotros, por así decirlo, hicimos el mismo procedimiento, hicimos el mismo proceso, pero vemos que faltó algo que hace que no esté completo. Explícanos. Y Jesús les dice, les faltó lo más importante, les faltó fe, les faltó fe. Eso es como cuando alguien prepara un rico alimento y uno, bueno, dame la receta y da la receta y usted va y lo hace y dice, pero no me funcionó. Hice tal cual, hice el paso a paso, compré los ingredientes, compré las marcas que me recomendaste, fui al mismo supermercado, usé todo lo mismo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Porque esa persona tiene un toque que tal vez usted no tiene. Tiene un toque. Y ese toque de Dios viene por la fe. Es la fe, es la confianza, es la seguridad, es la esperanza que usted tiene en Dios. Y esa viene, se desarrolla y se fortalece en la medida en que usted ora y que usted busca de Dios continuamente. Entonces, ese músculo tiene que desarrollarse. Y cuando ese músculo se desarrolla, la incredulidad, la duda, la ansiedad, el negativismo, etcétera, etcétera, ya no va a estar en su vida. Además, la fe descansa sobre la palabra, sobre la oración y sobre el ayuno. Y estos tres no son muy amigos de la carne. Estos se resisten a ellos. ¿No has encontrado contrapeso cuando quieres orar? ¿No has encontrado dificultad cuando quieres orar? Cuando Dios te levanta a orar, cuando Dios pone algo y arrancas con ese deseo, con ese ímpetu. Pero van pasando el tiempo y todo y usted no se conecta. Las cosas no se dan. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes que nos hacen entender lo vital y lo fundamental que es la fe en nuestras vidas y cómo desarrollarla. Experiencias que la Biblia nos muestra y sobre todo en torno a Jesús. Así que les invito a que vayan al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, ahí está Mateo, estamos ahí, avance a Marcos y llega a Lucas, en el capítulo 8 vamos a ver algo maravilloso en la palabra que nos va a ubicar y nos va a centrar un poco en lo que tenemos que entender en esta hora. Evangelio según San Lucas y versículos 43 al 48. Lucas 8, versículos 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ojo con esto, al instante. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien se ha acercado a mí, me ha tocado de una manera especial. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y del versículo 48, el clave. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén y amén. Este es un cuadro maravilloso, que hay una mujer que ve a Jesús, sabe quién es Jesús, por la revelación del Espíritu, por la palabra ella sabía quién era Jesús, por los hechos que le seguían, por lo que se hablaba de él, ella reconocía quién era. Era el Dios Todopoderoso hecho carne. Y por eso cuando ella lo ve en su pueblo, en su aldea, y lo ve pasar, pero ella dijo, yo tengo que tocarlo, yo tengo que acercarme a él. Porque si lo hago, yo voy a ser sana. Y dice que se acercó allí y tan pronto le tocó, Jesús lo nota. Alguien se acercó a mí de una manera diferente. Y la pregunta aquí es, ¿cómo nos debemos acercar a Dios? Cuando nos acercamos en fe, usted llega de una manera diferente. Una persona que se acerca a Dios en oración, en clamor, en fe, es una persona que toca las fibras del corazón de Dios. Es una persona que ve la gloria de Dios. Y aquí tal vez puede haber respuesta para muchos. Bueno, yo oro a Dios. A mí me han dicho cómo orar y yo lo hago. Pero cuando me acerco a Dios, cuando busco a Dios, cuando oro a Dios, cuando presento mi necesidad, yo veo que no hay respuesta. La pregunta es, ¿qué está haciendo falta para que esa respuesta llegue?
Tal vez no se está llegando como se debe llegar, porque tenemos que llegar en fe. Es lo que nos muestra la palabra de Dios. Es en fe que tenemos que llegar. Y esta mujer llegó en fe y todo cambió. Y es que sin fe no hay acceso a la salvación. Ahora, me encanta esto porque con Dios siempre salimos premiados. Ella fue por la sanación de su alma, por la sanación de su cuerpo. Había un flujo de sangre que los médicos de la época le habían visto y le habían sacado todo el dinero del mundo. Todo lo que ella tenía. Había gastado mucho dinero. Pero ahora Dios no solamente le da la salvación, la sanidad de su cuerpo, sino que le ofrece la salvación de su alma. Porque le dice, tu fe te ha salvado. O sea, no solamente has sido librada de una muerte física a causa de esta enfermedad, sino que has entrado a una dimensión de gloria sobrenatural. ¿Sí viste lo que nos acerca a la fe? La fe nos acerca a la salvación. Y esta mujer lo consiguió. Y la enseñanza para nosotros es que sin fe no hay acceso a la salvación. Por la fe reconocemos nuestra condición de pecado y nos acercamos a Dios por medio de Jesús para ser salvos. Por la fe recibimos la regeneración de nuestro espíritu y de nuestra mente y nos reconciliamos con el Padre. Si esto no se vive, puedes estar en la iglesia como un religioso, óyeme bien, pero nunca estarás cerca de Dios. La fe te conecta con Dios. La fe te hace mover en una dimensión sobrenatural. Qué importante entender este hecho maravilloso y sobrenatural que la palabra de Dios nos enseña. En Romanos capítulo 3, versículo 28 dice así, concluimos pues, y mira, concluimos en este punto, que el hombre es justificado por fe y sin las obras de la ley. Es la fe en Cristo, la fe en el Salvador, la fe en nuestro sanador, la fe en nuestro ayudador, la fe en nuestro sustentador. ¿En quién ha creído? ¿En quién ha depositado su confianza? Si no es en Jesús, estás perdido. Así que vuélvete de todo corazón al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Yo necesito de ti. Sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie. Y estoy dispuesto de llegar hasta el final, cueste lo que me cueste. Otro aspecto a tener en cuenta es que sin fe no hay esperanza. En Habacuc, en el capítulo 2, el versículo 3 y 4, nos enseña lo siguiente. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, la fe me hace ver un mañana mejor, me permite confiar esperando que en Dios todo va a cambiar. La fe me hace quitar la mirada de las circunstancias, de la derrota, de la angustia, del temor, de la desesperanza, y me permite ver una condición diferente, una condición que me llevará a ser levantado con la esperanza de que todo está en las manos de Dios y que todo puede mejorar. Saber que hay un cielo y una vida nueva, una vida eterna, reservada para mí, lo cambia todo. Por eso es importante, la fe me lleva a creer en esa existencia de ese reino, de ese lugar maravilloso. Pero algo más, me trasciende una nueva situación o condición, me lleva a anhelarlo. Me hace poner mi mirada en Dios y no en las cosas que perecen. Y hay cosas que Dios ha hablado a cada uno de ustedes, yo sé. Ustedes tienen una esperanza, una confianza, algo maravilloso en Dios. Y Dios le va a sustentar, Dios le va a sostener y Dios le va a bendecir en todo. Así que, aunque las cosas por ahora no lleguen ni se den, usted debe tener la confianza de que Dios le va a suplir para todo, de que Dios le va a sostener y le va a dar, que Dios va a cambiar las circunstancias en las cuales usted está. Y para eso necesita únicamente fe. Y no en fe, no esa fe natural o humana en la cual yo repito las cosas y creo que me va a ir bien y me va a ir bien. O como en otros términos coloquiales se dice, hoy me levanté con el pie derecho y me va a ir bien. No, es esa fe puesta en Dios. Saber que Dios va a obrar a favor mío, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a cuidar, que Dios va a hacer algo maravilloso conmigo. Esa fe
en la cual yo debo poner toda mi confianza y mi esperanza, sabiendo de que Él va a suplir para todo. En tercer lugar, la fe me hace reconocer la autoridad de Jesús. En Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante dice así: Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén, amén. Qué importante esto. Y esta es una experiencia maravillosa. Es una experiencia que viene de un hombre que pertenece a la milicia, que sabe y conoce de autoridad y de los mandos de autoridad. Y él dice: yo soy un hombre que estoy bajo autoridad. Hay gente en rango superior a mí, yo me debo a ellos. Pero también tengo un equipo de personas. Tengo exactamente 100 soldados bajo mi cargo. Y yo doy una orden y estos corren y la cumplen. Yo sé quién eres tú, Señor. Y sé de autoridad y sé que tú la tienes. Algo importante que te da la fe es reconocer la autoridad que hay en Dios. Y ahora que Dios habita en usted a través de la persona del Espíritu Santo en usted, usted sabe que la autoridad de Dios está sobre su vida. Y que usted tiene la capacidad, si lo puede creer, de aún mover montañas. No hay circunstancia ni situación que usted no pueda manejar o dominar. Y algo importante que he tenido que entender yo: cuando las cosas no se dan, a pesar de que yo oro algo, sencillamente he entendido algo y Dios me lo ha hecho saber. Y yo sé que también esto es respuesta para muchos en este momento. Si usted es de las personas que ha estado orando, que ha estado pidiendo por Dios algo, que ha hecho ayunos, que ha buscado la respuesta de Dios, algo yo he tenido que aprender es que cuando Dios guarda silencio, sencillamente me está diciendo: no es el momento, no es el tiempo, no te lo mereces, no es el mejor camino a tomar. Usted tiene que aprender a ver y entender lo que Dios puede y quiere hacer con su vida. Usted tiene que aprender a visualizar y entender los tiempos de Dios. No siempre los tiempos de Dios son nuestros tiempos. Los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Los de Dios son más grandes, son perfectos, son impecables. Recuerde algo importante: Dios nunca llegará demasiado tarde ni llegará demasiado temprano, llegará justo a tiempo. Dios es el que tiene el control de todo. Y este hombre reconoce la autoridad y él sabía que la fe me revela la dimensión real de Dios, un Dios supremo, un Dios sublime y todopoderoso, y que de acuerdo al tamaño de mi fe es la perspectiva que yo tengo de Dios. Y cuando Dios no me responde, cuando Dios me pone en stand-by, cuando Dios me pone en modo espere, usted sencillamente confía también. Porque para esperar en Dios usted necesita tener fe, para no desesperarse, para no angustiarse, para no apresurarse. La Biblia nos narra la situación de Saúl, que un día estaba pronto a ir a la guerra y estaban esperando que viniese el profeta para rendir culto a Dios, holocausto a Dios y poner en manos de Dios la batalla que les esperaba, en el camino que tenían que recorrer él y su ejército. Y pasaron dos circunstancias. Una, el profeta se demoró, algo que Dios provocó, algo que Dios permitió, y el profeta no llegó a tiempo. Pero por otro lado, algunos soldados, en vista de que no se iba a la batalla y que cada día el cerco del enemigo lo sentían, digamos, las pisadas del enemigo muy cerca, muchos de ellos se asustaron y dice que huyeron. Y cuando Saúl vio esta circunstancia, Saúl se angustió y dice: si la demora es que tengamos que rendirle un culto a Dios y presentar holocausto a Dios, y no puede ser posible que solamente esto esté en manos del profeta, yo también puedo hacerlo. Yo he visto como el profeta lo hace, yo lo voy a hacer. Y eso nos pasa muchas veces, replicamos algunas condiciones, algunos métodos, algunas formas que otras personas hacen sin haber sido mandados, es más, sin haber sido calificados por Dios.
Dice que el profeta hizo esto y cuando terminó de hacer ese holocausto, Dios dijo, estamos listos para la guerra. Apareció el profeta y le dijo, ¿qué has hecho? Y miren las palabras que el profeta le dice, locamente has actuado. Cuidado, porque usted necesita fe para actuar en sabiduría, en revelación y entendimiento de parte de Dios. Andar dentro de la perfecta voluntad de Dios, usted necesita tener sabiduría de parte de Dios. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nuestra fe no está en el nivel que tiene que estar, actuamos locamente, hacemos cosas. Y por eso es que uno ve personas que se meten en negocios con tremendas deudas. Y uno dice, pero no te diste cuenta que no, el negocio no daba para pagar unas cuentas tan altas. Y la persona, sí, esto. ¿Y por qué lo hiciste? No, la verdad es que no vi una salida o estaba orando a Dios y precisamente del banco me llamaron y me ofrecieron esto. Entonces se encuentra uno con personas que ahora ni el mismo negocio, vendiéndolo todo, alcanza para pagar la deuda en la que se metió la persona. Entonces ahí ya se pierde el negocio y se pierde el otro patrimonio, el vehículo, se pierde la casa, se pierden los ahorros, se pierde una herencia, una heredad que había en el camino. ¿Y por qué todo esto? Porque se actuó alocadamente. Entonces es importante poder entender que Dios nos quiere tener en un nivel de que podamos entender todo lo que Él quiere hacer con nosotros. La fe me revela la dimensión real de Dios, una dimensión que está fuera de la perspectiva natural y humana. No es fácil entender lo que Dios quiere para mi vida y saber lo que Dios desea hacer si no actuamos de acuerdo a su perfecta voluntad. El cuarto punto nos enseña lo siguiente, en Marcos capítulo 4, en el versículo 31 en adelante dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también en él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto es hermoso, óigame bien. El versículo 40 y les dijo, ¿por qué estáis así? Ojo con este término, amedrantados, asustados, atemorizados, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Esto es impresionante y maravilloso. La situación es fantástica, es de película. Jesús se monta en una barca, parte y zarpa hacia otro lugar después de un trabajo ministerial bien significativo, bien poderoso. Y cansado, agotado, se recuesta en un lado de la barca y duerme. Y en medio de la travesía de la noche se levanta una fuerte tormenta, entraba el agua a la barca. Jesús dormía plácidamente, fundido, como decimos en nuestros términos, debido al cansancio, al agotamiento. Y sus discípulos asustados, miedosos, ahí estaba Pedro, que era un gran conocedor del arte de pilotear una barca de estas, de acomodar las velas, de lo que era el tema de remar y todo. Y llegó un momento que dijo, no, esto se salió de control. Y como siempre, y aquí hay algo importante, lo último que nosotros ponemos nuestra mirada es en el Señor. Y cuando es Señor, despiértate. Y el Señor dijo, yo no me había despertado antes, o es lo que uno puede concluir, Él no lo dice, pero yo no me he despertado porque ustedes no me habían buscado, ustedes no habían venido a mí, pero cuénteme, ¿qué pasa? Jesús lo conocía todo. Y le dicen, Señor, perecemos. Te veo muy tranquilo y todo. Dice, Señor, tranquilos. ¿Por qué están asustados y amedrentados? ¿No estoy yo aquí? ¿Por qué es el miedo y el temor? Y muchas veces nos pasa eso. A veces nuestra fe es tan débil que se nos olvida que el Señor está al frente y al control de todo. A veces nuestra fe es tan pequeña que creemos que Dios no va a hacer nada por nosotros. Y ahí es donde nos equivocamos y fallamos. Entonces dice que Dios habló a la tormenta, habló al viento,
habló a la lluvia y todo se calmó e hizo bonanza. Sabes que necesitamos más fe para tener nuestros ojos puestos en el Señor que para lo que podemos hacer en el nombre de Él. A veces creemos que apartados de Él, haciéndonos a un lado, nos vamos a olvidar. No, usted y yo necesitamos vivir en plena fe, en plena conexión con Dios. Saber que Él está ahí, Él está ahí. Y que si de pronto guarda silencio, es indiferente a algo, es porque usted se ha olvidado de Él. Es porque usted no ha tenido o ha hecho caso omiso a Él. Así que la fe te lleva a saber que Dios está contigo, que tú caminas con Él y Él contigo. Y que si tú le hablas, si tú te diriges a Él, si tú te expresas, si tú le cuentas, si tú le dices, Él te va a escuchar. Y en el caso que sea necesario, te va a responder. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 3 al 5. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Amén y amén. Y es que por fe y por la fe en Jesús es que somos capaces de perdonar al que insistentemente nos agravia. Usted y yo necesitamos de esa fe que nos lleva a una nueva dimensión para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Por la fe es que usted puede perdonar. Por la fe es que usted agacha la cabeza y no reclama. Por la fe es que usted aprende a cerrar un capítulo y a olvidar el agravio. Alguien le decía a su esposa, a su cónyuge, que era muy irritante, muy hiriente y muy ofensiva. Y este hombre aprendió a hacer algo maravilloso. Decía que cuando se levantaba, y él conocía el carácter de su esposa y todo, y decía, Señor, todo lo que mi esposa vaya a hacer en contra mía, desde ya la perdono. Y un día ella lo ofendió en gran manera, y él no dijo absolutamente nada. Ahí sí, como dicen, se le fue la mano a esta mujer, se le fue la mano. Y cuando pasó esta situación, esta circunstancia, ella al final de la noche se sentía muy mal, su esposo no contestó nada, no dijo nada, y siguió su vida como normal, y ella se sintió muy mal y dijo, amor, perdóname, perdóname, se me fue la mano, no debía hacerlo, y eso. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? No te preocupes, no te preocupes, esta mañana, desde que me levanté, yo ya te había perdonado. Antes de que la ofensa llegase, yo ya te había perdonado. Esto es fe. Esto es fe y es entender que si yo no perdono, no recibo perdón. Si yo no entrego las cosas en las manos de Dios, yo no puedo seguir adelante. Aprenda a descansar en Dios, aprenda a confiar en Dios y aprenda a dar del perdón que usted ha recibido. Y todo esto se hace por medio de la fe. No hay otra forma. Así que es por fe que somos capaces de perdonar al que nos agravia. Es la carne la que da rienda suelta a la ira, al dolor, a la amargura y a la falta de perdón. Pero como una persona estando en fe, en un nivel de fe grande, vive ya por el Espíritu. Por eso Dios habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que vive en un nivel de fe alto es una persona que está conectada con Dios y puede hacer todo lo que Dios quiere que haga. Y termino con esto en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 5 al 7, dice el Señor así. El tal, es 2 de Corintios, estoy en 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver esto que es bien importante. En el versículo 5 al 7 dice así, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Amén y amén. ¿Sabe una cosa? La fe se vuelve un estilo de vida.
La fe es una forma de vida. ¿Sabe algo? La fe es la cultura de la sociedad del reino de Dios. Usted no puede formar parte de una sociedad si no adquiere la cultura, si no adquiere la conducta y el comportamiento. Los que somos de Cristo, los que hemos sido lavados con su sangre y los que hemos sido regenerados en el Espíritu, tenemos una nueva conducta, tenemos una nueva vida. Es la vida del Espíritu, es la vida de fe. Y lo dice porque por fe andamos y no por vista. Así que es la forma en que tenemos que vivir de aquí en adelante. Por fe, no por vista. Porque es que lo que es por vista es lógico al entendimiento humano, pero lo que es por fe es ilógico. Lo espiritual solo se discierne en el espíritu. Lo carnal se discierne en la carne. Lo emocional se discierne en la carne. Lo sentimental se discierne en la carne. Usted y yo ya en Cristo Jesús ni somos emocionales ni sentimentales. ¿Tenemos emociones? Sí. ¿Tenemos sentimientos? Sí. ¿Hay afectos? Sí. Pero nos movemos en el Espíritu. Nos movemos bajo los principios del reino de Dios. Y uno de los principios fundamentales del reino de Dios es la fe. Así que lo animo a pedirle al Señor día tras día, aumentanos la fe. ¿Cómo lo vas a hacer? Lee la palabra. Lee la palabra continuamente, conéctate con Él. Entiende, conoce, comprenda al Señor, viva en Él y serás sorprendido en todo momento. Amado Señor, te doy gracias, porque por la fe hemos predicado esta palabra y sé que por la fe esta palabra cumplirá el propósito para el cual ha sido enviado. Yo sé que hay vidas que van a ser cambiadas, transformadas, confrontadas, pero no hay otra forma. Señor, aviva la fe del pueblo, aviva la fe de tus hijos y recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por leerla, por escudriñarla, por buscarla, por acercarse a ella y por sobre todo, por volverla parte de su vida. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, lo que haces con nosotros continuamente. Y termino diciendo, Señor, aumentanos la fe. Bendiciones para todos y que el Señor llene de fe, de palabra y de su presencia en sus vidas desde ahora y para siempre. Amén y amén.